A continuación, el debate sobre los hechos del acontecer internacional en Zoom a la noticia por NTN 24, el canal de las Américas. Schon zu viel. Años 2 veces. Da gibt es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Cuba. Estos son los hechos. Se aprobó el proyecto de una nueva constitución de la isla, el cual elimina la palabra comunismo de la Carta Magna, admite la propiedad privada y abre, entre otras modificaciones, una ventana a la posible unión matrimonial de parejas homosexuales. Esto es lo que llama la atención de los cambios. Podemos afirmar que estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular y el referendo, a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la revolución. Pero frente a esto, pues sin duda hay polémica, hay preguntas y hay debate. ¿El proyecto constitucional traerá vientos de cambio en la isla reales? ¿Hay verdaderas transformaciones en esa próxima Carta Magna? ¿O son solo modificaciones domésticas, como están asegurando algunos? ¿Qué futuro le espera a Cuba bajo esta nueva constitución? Pues hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Cuba comienza a, para algunos, redibujar lo que será el futuro del país. En la isla, el Parlamento pues ya ha iniciado el proceso de transición con miras a la reestructuración de la Constitución Política de 1976. El histórico paso se dio luego de que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara de manera unánime el proyecto que marcará el camino de una nueva Carta Magna en la isla. Entre los cambios políticos, económicos y sociales pues surgen varios puntos. Entre ellos está la nueva Constitución cubana eliminaría de su forma de gobierno el llamado comunismo. Desaparece esa palabra de esta Constitución que pues por décadas marcó su política tradicional. Sin embargo, se mantienen como un Estado socialista. En materia económica, este proyecto incorpora las reformas que el expresidente Raúl Castro impulsó durante la última década en favor de un socialismo sostenible con propiedad privada, pero además admite la inversión extranjera como una necesidad y un elemento importante del desarrollo. La comunidad LGTBI también ve un cambio a su favor en este paquete de medidas. En la iniciativa, el artículo 68 menciona que el matrimonio es la unión concertada entre dos personas, sin especificar su sexo, razón por la cual la unión de homosexuales podría en un futuro pues dejar de ser inconstitucional. El proyecto pasará ahora a la discusión popular. El mismo se realizará el 13 de agosto al 15 de noviembre y por último pues se hará un referendo nacional antes de su aprobación final. Estamos con la profunda reforma a nuestra Constitución, obligada a actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca. Podemos afirmar que estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular y el referendo, a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la revolución. Vamos a debatir este tema porque sin duda ha ocupado los principales titulares de los periódicos, los debates, las entrevistas en los medios de comunicación internacionales frente a lo que realmente es esta Carta Magna y estos cambios. Quiero saludar en Miami a Julio Schilling, director del Foro Político Publicación Digital Patria de Martí, politólogo, y desde nuestro Centro Internacional de Noticias me acompaña Daniel Cubilledo, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, coordinador de la revista Cuba Información. A los dos, Julio, Daniel, bienvenidos al programa. Buenas tardes. Daniel, empecemos por el lado de... Encantado, Andrea. Gracias, Julio. ¿Qué destaca en estos cambios? Es decir, empieza a decirse, la palabra comunismo desaparece, la propiedad privada sobre la mesa y lo social, que para algunos pues podría considerarse una libertad, no sé, pensaría no prioritaria en estos momentos, sino más hablar de un libre mercado, de democracia en Cuba, pues llama la atención el tema de redefinir lo que es un matrimonio en Cuba, porque lo están diciendo como es la unión entre dos personas, y eso pues queda claro. ¿Qué se destaca? ¿Qué sale a la luz cuando hablamos de modificar una carta, una constitución de Cuba? Bien, en mi opinión, disculpa, el significado de la reforma constitucional que hay en Cuba depende fundamentalmente también de las expectativas que se tenga sobre el cambio que puede producir.
Desde este punto de vista también de aquí depende la importancia que se le puede dar. Yo pienso que si partimos de una mirada de que de alguna manera en Cuba las transformaciones dentro de las cuales se enmarca esta reforma constitucional, recordemos que en Cuba realmente desde 2008, pero fundamentalmente desde 2011, desde la celebración del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, se están implementando las reformas más profundas en la historia del socialismo y en este marco, de alguna manera, la Constitución pues no respondía a las importantes reformas y cambios que se han introducido fundamentalmente en el ámbito de la economía, aunque no exclusivamente. Entonces, desde este punto de vista, esta reforma de la Constitución trata, por una parte, de adaptar digamos, la ley fundamental a estas transformaciones económicas. Dentro de ello entraría, por ejemplo, el reconocimiento de la propiedad privada, no el cuentapropismo, que era una actividad, es el trabajo autónomo, que eso ya existía en Cuba, sino ya se habla, de hecho, en los documentos oficiales de pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto que ya estaba reconocido en los documentos previos, digamos, los documentos rectores de la actualización del socialismo, que es como allí denomina este proceso, pues había que adecuarlo a la Constitución. Ese es un aspecto fundamental. Y luego hay algunas novedades, claro, la cuestión de la importancia de esta reforma, pues estoy seguro que para las personas homosexuales y LGTBI, el hecho de que puedan celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo, pues le supone un cambio bastante importante y una victoria también de todo un movimiento de diferentes agrupaciones que durante muchos años han logrado algunas conquistas notables. Por ejemplo, en Cuba el cambio de sexo, de reasignación de sexo para personas transexuales es algo que ya está dentro de la salud pública, pero sin embargo hay otras cuestiones como estas que parecen importantes. Julio, ¿qué tan importantes son realmente? Es decir, cuando miramos la historia, cuando vemos todo lo que ha sucedido, cuando se habla de una reapertura de la isla al mundo, cuando miramos cómo Barack Obama se acercó a la isla y lo que se pedía era respeto a los derechos humanos, que exista democracia en Cuba, que la gente sea libre, que dejen de tener presos políticos. ¿Qué tanto cambia para esos puntos que se han pedido por tantos años en Cuba una nueva Carta Magna? Como no, primero es un placer, Andrea, estar contigo en NTN 24, el canal de las Américas. Mira, para propiamente contestarte esas preguntas, la que hiciste previamente sirve enormemente de trasfondo para poder dar una apreciación adecuada a lo que está ocurriendo. Y eso es, ¿qué significa cambios o reformas constitucionales en un régimen totalitario? O específicamente, ¿qué significa cambios o reformas constitucionales en Cuba comunista? Tenemos que recordar que todo régimen dictatorial cuenta con una legalidad. El régimen nazista del nacionalsocialismo alemán tenía su legalidad. La Unión Soviética, es más, la constitución actual castrista de 1976 tiene como modelo la constitución estalinista de 1936, es casi una copia de carbón de esa constitución. O sea que tenemos que separar legalidad de moralidad. Entonces, entendiendo eso, partiendo de que dictaduras legalizan la barbarie, pues tenemos que hacer también la clara diferenciación de lo que es lo expresado y lo ejercitado. O sea, en Cuba hay dos artículos fundamentales, el 62 y el 53, que en efecto anulan cualquier espacio de libertad, porque dice que contrario a toda actividad que va contra la sociedad socialista es ilegal. Entonces, pues, tienen libertades excepto todo lo que va contrario al Estado dictatorial. Entonces, pues, realmente es casi un insulto a la inteligencia. El quitar comunismo, mira, Marx utilizaba comunismo y socialismo como sinónimos, de manera de que esto es simple y llanamente un esfuerzo, por un lado, de modernizar la imagen que necesitan proyectar para la supervivencia, y segundo, para acomodar la modificación en el sentido económico. Lo ha hecho China, lo ha hecho Vietnam, en el sentido de admitir la propiedad personal o la propiedad privada, entre comillas, pero sigue estando bajo la dirección
dictatorial del Estado cubano. En otras palabras, el hecho de que admitan una empresa mediana o pequeña a operar en manos privados no significa absolutamente nada, porque desde los años 90, en efecto, en Cuba se está ejerciendo un capitalismo de Estado, o sea, donde empresas directamente vinculadas a las Fuerzas Armadas, Gaesa de hecho es la hotelera más grande de América Latina, por su dominio de toda la industria turística en Cuba, desde hoteles hasta automóviles, en fin, un sinnúmero de actividades que la convierte en el manipulador, en el garante y el que tiene el monopolio de la economía cubana. Entonces, la admisión de determinada propiedad privada, el fascismo perfeccionó eso cuando dijo que la propiedad podía estar en manos privadas, pero era el Estado dictatorial el que iba a dictaminar las órdenes. Daniel, estamos hablando entonces de cambios estructurales, o como dice Julio, ¿qué significan esos cambios en un régimen totalitario? Porque en el tema político pues vemos muy poco, se mantiene el carácter socialista del sistema político y social bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, y lo pone como único, como fuerza dirigente superior. Entonces se hacen unos cambios en lo político, sin duda también en lo social, perdón, en lo económico, pero ¿qué pasa en lo político al final cuando esa es la estructura? Sí, bueno, como he dicho al principio, todo depende del punto de partida, de los principios y de los axiomas desde los cuales se aborda. Entonces, por ejemplo, si uno se acerca a la realidad cubana desde el punto de vista de que es un régimen totalitario, por cierto, es una palabra que ya ni siquiera los académicos utilizan. Los académicos, digamos, que están en una posición contraria a que en Cuba exista un sistema socialista, utilizan más bien régimen autoritario, etcétera. Pues claro, desde ese punto de vista, pues lo que pasa en Cuba no es nada, no es absolutamente nada. Pero creo que lo que habría que preguntar es para los cubanos y las cubanas que están viviendo en Cuba, si estas reformas realmente son importantes y pueden proporcionar algunos cambios estructurales. ¿Y desde afuera qué podemos decir, Daniel? ¿Sí lo hacen? Bueno, desde mi punto de vista, dentro del marco del socialismo, es verdad que las ramas fundamentales de la economía, por ejemplo, van a seguir siendo gestionadas por el Estado. Pero se está abriendo un campo, y esta es una situación inédita, en el que no solamente pequeñas y medianas empresas, sino también formas cooperativas de propiedad, más allá de las cooperativas agropecuarias, es decir, del campo, que ya existían desde los años 90, pues obviamente esto va a dinamizar la economía, va a suponer la generación de muchos empleos y puestos de trabajo, va a elevar el nivel de los salarios, que es uno de los problemas fundamentales de Cuba. Y en el ámbito social, por ejemplo, esta cuestión creo que es una cuestión que no se debe minimizar. Entonces creo que lo propio también depende a quién pregunte. Claro. Julio, cuando Daniel hace esa pregunta, que es válida, ¿no? Porque uno desde afuera puede tener otra mirada, pero cuando decimos cómo le está aportando, cómo le cambia la vida a los cubanos de la isla, ¿cuál es la respuesta? Mira, primero el decir que el concepto de una dictadura totalitaria está fuera de uso, no, está muy en uso. O sea, y si me permite, pues le puedo culturizar en cuanto a esto. La dictadura autoritaria solamente mantiene el control sobre la esfera política, no sobre lo social. Dictaduras totalitarias controlan la economía y, más importante aún, el contexto social. Así que Cuba claramente sigue siendo una dictadura, un régimen totalitario y no está en desuso, está muy en uso. Lo que pasa que, claro, es parte de lo que quisiera promover el Castro. Discúlpeme, reconocerá que es un... La reapertura de las relaciones, déjame terminar, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba comunista elevó las expectativas en cuanto a, y todos escuchamos la racionalización, que esto iba a empoderar la sociedad civil, cosa que en Cuba no existe una sociedad civil, que iba a mejorar el cuentapropismo, que lo iba a ampliar, y hemos visto totalmente lo contrario. El cuentapropismo se ha reducido. Quien ha crecido son las empresas militares vinculadas directamente al régimen, es más, por el ex yerno de Raúl Castro, quien es el zar de la economía cubana. No ha habido absolutamente el decir que una burocratización, el dar permisos para hacer determinados oficios personales es un sector privado, es un insulto de nuevo a la inteligencia. Lo que ha pasado es todo lo contrario. Lo que hemos visto es que los que se plegan al poder, podrían tener cierta mejoría
y, por supuesto, contando con una diáspora que ellos cada vez apuestan más que envíen recursos y que puedan entrar y salir, y para entrar y salir pues no puedes cruzar la línea de una actitud contestataria. O sea, esto lo hemos visto en China, lo hemos visto en Vietnam, y estamos hablando de dos lugares donde la ampliación del sector no estatal ha sido mucho más grande, pero no deja de estar bajo la directriz del Estado dictatorial comunista. Si lo que se pretende llegar y la base de la discusión y el argumento y la visión optimista de tu otro invitado es llegar a una China o llegar a una Vietnam, bueno, pues entonces en eso es una cosa, pero si realmente lo que quiere el cubano es libertades fundamentales, o sea, libertades civiles y políticas, la capacidad, la libertad no se puede dividir entre una libertad económica y tener reprimido libertades civiles. Yo creo que el cubano se ha dado cuenta a partir del desencanto de las relaciones con los Estados Unidos, que eso no ha funcionado todo lo que se le prometió. Para que se genere el debate, escuchemos a Daniel. Sí, bueno, lo primero que decir es que, bueno, usted opina que en Cuba hay una dictadura totalitaria, de acuerdo, pero hay que decir que ese es un punto de vista, una posición entre las muchas posiciones que existen, tanto dentro de la academia como de analistas políticos, dentro de Cuba y en los Estados en los propios Estados Unidos. Es cuestionable. Perdón. O sea, uno hoy por hoy puede cuestionarse que no hay un régimen totalitario en Cuba. No es que, perdón, ahora por favor déjeme un segundo, Julio, intervenir. porque yo estoy preguntando una cuestión porque me llama la atención lo que dice Daniel. ¿Es cuestionable? O sea, ¿es cuestionable? Es totalmente debatible de que el hecho de que alguien piense que en Cuba existe un régimen totalitario, estoy hablando también desde el punto de vista de la academia porque estos términos son utilizados, constituye un punto de vista entre otros muchos puntos de vista. Eso lo primero hay que decir. Ese es un punto de vista, pero hay otros puntos de vista, tanto dentro de Cuba como en Estados Unidos. Luego, lo segundo que ha dicho, hay una cuestión que lo dicen los datos. Perdón, es que quiero puntualizar una cuestión. Que preguntar porque él ha hablado mucho y a mí no me están dejando hablar. Yo le pregunto porque me llama la atención. Si es debatible, entonces, ¿cuál es la otra opción? O sea, ¿es un régimen totalitario? ¿Es una dictadura? Hay muchas denominaciones. Hay muchas denominaciones. No hay democracia. Bueno, es que ahí entraríamos un debate lo que es la democracia. ¿Para usted es una democracia? Para mí es un tipo de democracia. Para mí la democracia no existe en ningún país del mundo. Existe la democracia formal, pero otra cosa es la democracia sustantiva, la democracia participativa, la repartición del poder, que sería la verdadera democracia. Eso no existe ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país. Depende la posición con la que uno entiende la democracia. Eso en primer lugar. Eso es un debate abierto, hay muchas posiciones. Sí, sin duda. Lo segundo lugar, hay un dato bastante claro. Alrededor del año 2008-2010, en Cuba había una cifra de alrededor de 150.000, 200.000 cuentapropistas, que son personas que ejercen un trabajo por cuenta propia, es decir, un trabajo fuera del Estado. Actualmente hay más de 500.000 de cuentapropistas. Decir que las reformas que se han implementado no han logrado nada, o que el Estado sigue manteniendo, o que incluso, como ha dicho la persona que está al otro lado, que incluso ha reforzado su poder sobre la economía, eso es desconocer los datos de la realidad, independientemente de la postura que se tenga o la lectura que se haga sobre esos datos. Hay una cuestión evidente, por ejemplo. Perdón, quiero terminar porque voy a decir una última cosa. También hay que recordar que esta Constitución, como todas las anteriores, esta reforma constitucional en concreto, no solamente ha habido un anteproyecto de Constitución que ha sido aprobado por los diputados elegidos en elecciones por voto secreto y libre, no como en otros países, que el voto es obligatorio. En Cuba el voto no es obligatorio, sino que esta reforma constitucional se va a debatir en todo el país por todos los ciudadanos cubanos y luego se va a aprobar en un referéndum. Entonces, también la gente que cuestiona el tema de la democracia, creo que también hay que observar estas cuestiones que no son usuales en el resto de los países del mundo. Estaría bastante bien, por ejemplo, que las reformas constitucionales que haya en Colombia, en Argentina, en México, también se discutan entre la población, que puedan aportar y que luego se aprueben en referéndum. Creo que esa es una cuestión que está bien. No quiere decir que con esto la democracia
democracia cubana sea perfecta ni nada por el estilo, pero son cuestiones que bajo mi punto de vista normalmente no son tenidas en cuenta y que son mecanismos democráticos y que de alguna manera también evidencian que en Cuba no hay esa dictadura totalitaria como la pintan. La gente puede pronunciarse y de hecho normalmente la refrenda por amplia mayoría. Tengo que hacer una pausa, Julio, yo sé que usted tiene muchas cosas que decir, pero le pido que se quede con sus ideas porque hay que hacer una pausa comercial, porque sí me interesa lo que pone Daniel sobre la mesa. Bueno, ¿quiénes lo van a debatir? ¿El pueblo cubano en realidad? ¿Quiénes son los que van a hablar sobre estos cambios? La pregunta de hoy, para que nuestros televidentes también sean parte del debate, es si los cambios en la Constitución cubana son modificaciones irrelevantes o pueden llegar a ser cambios transformadores. Bajo el hashtag Zoom Cuba, los invito a participar. Tenemos que hacer una primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Debatíamos los cambios en la Constitución cubana, si son modificaciones irrelevantes o pueden llegar a ser cambios transformadores. Sin duda hay 5 aspectos que llaman la atención. Estábamos hablando del que falta o del que para algunos hace falta, que es el político, pero pues está el de la propiedad privada, está el social, está otro importante que es una figura del presidente o como de un primer ministro, que también quiero adentrarme a hablar sobre eso, pero antes quiero darle la palabra a Julio, que tenía algo más que decir sobre lo que Daniel ponía sobre la mesa. Estos cambios son aprobados por una asamblea, pero van a debatirse entre los cubanos, pues según lo que hemos entendido, y luego va a un referéndum. Esa es una muestra clara, Julio, que aquí no hay decisiones unilaterales, sino que el pueblo cubano estará inmerso en ese tipo de decisiones. Mira, primero, realmente me sorprende y no quiero, o sea, parecer que la tengo cogida con vuestro otro invitado, pero realmente demuestra un desconocimiento de la realidad cubana abismal. Y de nuevo, si realmente no tiene claro lo que es la democracia o dice que no existe la democracia en ninguna otra parte, pues imagínate qué clase de discusión se puede tener con una persona que realmente pues considera que la democracia no existe, que no ha existido, que no existe, que califica un relativismo en cuanto a lo que es una democracia, un relativismo en cuanto a lo que es una dictadura, quiere decir que no domina bien o porque no lo entiende el concepto de lo que es una dictadura totalitaria o es un gran producto del posmodernismo sustentado por el marxismo cultural que quiere promover este relativismo para precisamente neutralizar todo esquema de valores. Entonces, o sea, hay que partir desde esto. Sí, Cuba es un régimen totalitario, igual que lo que es China, igual que lo es Vietnam, porque el Estado dictatorial sigue controlando todos los aspectos de la sociedad y el entorno económico, más allá de que estén o no en determinados por ciento en manos privadas, igual que fue el nacionalsocialismo en Alemania. Y el decir que en Cuba se puede expresar, sí, te puedes expresar contra el régimen y vas preso. Que vayan a ver una protesta pública en la calle, ¿cómo termina? Donde fuerzas paraestatales van y te reprimen. Si te pronuncias contra el régimen dictatorial cubano, pierdes la posibilidad de tener una carrera universitaria, de un trabajo. Si tienes un trabajo medianamente bueno, lo pierdes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el decir que esto va a un referéndum. En un referéndum, una dictadura es una burla. O sea, bajo este concepto, pues entonces se puede validar la esclavitud, que fue amparada por un sistema legal, se puede validar el holocausto, que fue validado por un sistema legal que contó con la aprobación del pueblo alemán. Entonces, esto, o sea, si no se acepta que Cuba comunista es un régimen dictatorial y que no existen los espacios de libertad necesarios para que un referendo tenga ningún tipo de validez, pues entonces no se entiende o no se quiere entender la realidad que se vive en Cuba. Julio, pero no es una forma de abrirse y al menos darle el beneficio de la duda cuando usted dice que un régimen comunista, bueno, están diciendo no, hay que hacer cambios, no es el comunismo, vamos a un modelo socialista. El mismo secretario del Consejo de Estado ha dicho que se necesita hacer una transformación. El hecho que, como dice Daniel, lo vayan a debatir, ahora interesante sabría quiénes van a debatirlo, quiénes van a ser parte de este debate, pues todavía no lo sabemos. Y luego ir a un referéndum, está empezando a ser parte de la sociedad de un proceso político de cambio que sin duda necesita tiempo también, Julio. Mira,
para tener un debate, por ejemplo, como el que estamos teniendo hoy, tiene que haber espacio de libertad, tanto para tu otro invitado como para mí, podernos expresar y saber que tanto él como yo, como tú, pues nos podemos ir a la casa y no corremos peligro de que mañana vayamos a ser desaparecidos, vayamos a ser torturados, vayamos a encarar cargos criminales por alguna cuestión absurda, nada ligado a lo que dijimos. Eso es, primero, ¿qué debate se puede haber en un país donde si hay un pronunciamiento contestatario, pues pagas un precio? Por eso es lo más fundamental de una democracia o un debate público sobre ideas. Tienes que tener la garantía de que no vas a ser reprimido por las fuerzas estatales. Entonces, cuando desde el poder político se utiliza y por medio de todas las organizaciones de masa que no son nada más que extensiones del Partido Comunista de Cuba, que es donde se llevaron todos estos debates de la Asamblea. Entonces la comisión de candidatura que elige todos los candidatos de la Asamblea, todo parte del propio Estado dictatorial. En otras palabras, es un rejuego de votaciones dentro de los mismos, es cantarle al coro. Entonces no podemos hablar de libre expresión, de debate social, cuando no existen las garantías necesarias. No hay un Estado de Derecho, no hay una rama judicial independiente de la cual se puede llevar las inquietudes. Y en estos cambios existen estas garantías porque, claro, se habla, no lo ven dentro de los cambios, pero, por ejemplo, de una oposición. En una democracia hay quienes dicen, bueno, hay que ver alguien que hace el poder y el que tiene la oposición. ¿Cómo está esa figura de la oposición, por ejemplo, en Cuba, que pueda decir, no estamos a favor de los cambios, podemos introducir otros? Bueno, aquí como la apertura a discernir, sí, ¿no? Hay varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, creo que bueno, la otra persona que está al otro lado pues tiene una visión, desde mi punto de vista, es tan dogmática como lo que él critica del marxismo, etcétera. Para mí es una visión tan dogmática. Se puede hablar de libertad de expresión en Cuba, pero recordemos cuántos periodistas han sido asesinados en América Latina y cuántos de ellos han sido en Cuba. Cuántos estudiantes han sido desaparecidos, líderes sociales, etcétera, etcétera, y cuántos en Cuba. Por lo tanto, hay una doble vara de medir y eso es lo injusto. Con Cuba siempre se pone una lupa y, sin embargo, sobre otros aspectos destacables, la gran como el derecho a la... es el Por favor, yo a usted no le he interrumpido cuando he hablado. Tenga el respeto. Julio, dejemos terminar a Daniel su idea. Terminar a hablar, porque yo no le he interrumpido. Adelante. Siga. Digo que esta cuestión de la libertad de expresión en Cuba también es muy debatible, porque, repito, ¿cuántos periodistas asesinados hay en México, etcétera, etcétera? Es que, pero no tengo tantas horas para debatir todos los temas que me encantaría, sin duda alguna. En lo político, ¿qué tal si avanzamos? Porque hay 5 temas importantes. Creo que hemos analizado, pues el económico es claro y esta apertura lleva hace algunos años. En lo político hay cambios, Daniel, más allá de quitarle una palabra comunista, o eso es un gran avance. En lo político. Bueno, el hecho de que quiten, realmente para mí el hecho de que quiten la palabra comunismo puede ser un síntoma de los nuevos tiempos. Ni le quita, pero ni le realmente pone. En el artículo número 5 va a seguir constando que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente y superior del Estado y de la sociedad. Entonces no hay espacio para otros claro. partidos políticos. Por supuesto, la Constitución no contempla que haya ningún espacio para otros partidos políticos, pero aquí también hay otra confusión que parte de un presupuesto que es falso, que es que para que haya discusión, para que haya polémica, para que haya diferentes opiniones, tiene que haber diversos partidos, y que el hecho de que exista diversos partidos ya por sí significa que existe un régimen democrático. Yo creo que puede existir un régimen en el que haya un solo partido, pero cualquier persona se pueda presentar a las elecciones, como ocurre en Cuba. En Cuba no hay que ser miembro del Partido Comunista para ser elegido, y muchos de los diputados de la Asamblea Nacional no son miembros del Partido Comunista. También pudiera haber unos medios públicos donde obviamente hubiese mucha más libertad de crítica, con un periodismo más profesional, con más autonomía del Partido Comunista, que eso es una cuestión que se critica desde dentro de Cuba, desde el propio partido, lo cual haría que realmente la prensa ejerciese un papel fiscalizador de las autoridades, de los representantes
representantes, etcétera. Y eso creo que es una cuestión que está en camino. Obviamente los cambios son lentos, pero que hay un camino recorrido desde las reformas y que creo que también es importante hacer notar. Julio, algo más que añadirle a la parte política para cerrarlo y destacar de todas maneras o adentrarnos en el tema económico de la promoción e inversión extranjera y el que ha llamado la atención sin duda el día de hoy, el tema social, el de el matrimonio homosexual. Cómo no, mira, primero el hacer la comparación de que México pues matan a periodistas. Bueno, sí, y todos estamos en contra de eso, pero no es el Estado mexicano quien los está matando. O sea, son diferentes actores, muy diferentes a lo que pasa en Cuba, que es el Estado dictatorial cubano el que lleva a cabo la represión. Hay terrorismo de Estado ejercido desde el poder político y en un Estado policiaco, pues por supuesto que los otros actores no existen. El monopolio de la violencia la ejerce el poder político. Y segundo, el decir que cualquiera se puede postular en Cuba es dar a entender una falsa imagen, es querer vender y pretender eso, porque las comisiones de candidatura, que son parte de la estructura política de la gobernanza castrista, eligen a los candidatos. Entonces es irrelevante quién va y presenta su nombre, porque va a ser anulado, no va a llegar a ninguna parte por el proceso de purificación ideológica que tiene. Es irrelevante que digan, sí, cualquiera se puede postular, no tiene que ser miembro del Partido Comunista, pero no tiene ninguna posibilidad porque los filtros políticos existen a través de todo el proceso para precisamente evitar que llegue alguien que no tenga suficiente sumisión ideológica. En cuanto a la cuestión del matrimonio gay, todo esto es nada más que vender la imagen. Cuba comunista tiene el infame historia de ser probablemente el régimen más homofóbico en la historia de las Américas y ejerce su igualdad sexual basado en preferencias políticas, porque hay muchas personas de comunidad LGBT que no son comunistas, que están contrarios al régimen y sufren las mismas persecuciones que anteriormente. Sí. Si me permiten, hay otros temas, pero tengo un invitado desde Cuba, Julio, y no quiero perderlo. Es el señor Carlos Alzugaray, él es ex embajador de Cuba ante la Unión Europea. Le agradezco por su paciencia, ex embajador. Nos acompaña hoy desde La Habana. Señor Alzugaray, frente a estos cambios que pues han generado un debate, no solo en Cuba, me imagino, sino en América Latina, ¿cuáles destaca usted? ¿Qué cambios puede decir hoy que hay en esa Carta Magna que marcan, no sé, o ustedes no lo ven así, un antes y un después en la isla? Bueno, hay muchos cambios. Yo primero quisiera decir, porque el señor Julio dice cada 4 palabras 3 veces dictadura. Yo el otro día hice un comentario crítico públicamente del presidente y aquí estoy hablando perfectamente sin ningún tipo de problema. Y que dónde está la dictadura. Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, hay una adecuación de la Constitución. La Constitución originalmente se aprobó por un referendo en 1966, después de una discusión o una deliberación pública. Esa Constitución obviamente había que actualizarla. Ahora, hay que actualizarla también en relación con los cambios económicos que ha introducido el gobierno. Para información de Julio y de Daniel, yo creo que Daniel lo sabe porque hemos tenido varios contactos a lo largo de los años. Hoy en día el 65% de la fuerza laboral trabaja en el sector no estatal, básicamente en el campo, pero también en las ciudades. Es decir, hoy en día Cuba ha cambiado mucho su panorama económico, pero además hay una voluntad del gobierno de seguir introduciendo los cambios para darle un papel al sector no estatal. Lógicamente este es un proceso complicado, un proceso que tiene a veces en ese proceso complicado hay falta de experiencia, hay una serie de problemas y todo eso hay que adaptarlo. Claro. Ahora, yo creo que las varias cosas que son importantes. Primero, se actualiza y se garantiza todos los derechos humanos que están garantizados por la Constitución. Particularmente, por ejemplo, ayer hubo una propuesta de una diputada sobre reforzar el artículo que defiende la libertad de expresión, la libertad de palabra, la libertad de prensa. Está, por supuesto, una cosa revolucionaria en Cuba y en muchos países, que es la aprobación del matrimonio de 3 personas del mismo sexo.
hay una serie, por supuesto, hay una ratificación de un conjunto de derechos sociales y de garantías sociales que tenemos los cubanos. Sería muy largo, no quiero entrar mucho en eso. Ahora, hay también una reestructuración del gobierno. ¿En qué sentido hay una reestructuración del gobierno? Se crean al menos 4 instituciones políticas nuevas. Presidente y vicepresidente de la República, que va a ser independiente del Consejo de Estado, hasta ahora era el presidente del Consejo de Estado. El Consejo de Estado varía. ¿Esos cómo son elegidos? Perdóneme, eso me llama la atención. ¿Esas figuras cómo son electas o elegidas? Esas figuras son electas por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está compuesta por 600 y pico delegados, de los cuales unos 300 salen por vía de las instituciones de base. Y son propuestos en asambleas de pueblo, en asambleas de barrio. Es decir, más democrático usted no puede tener, porque no hay ninguna mediación. ¿Quiénes van a debatir, Carlos, estas reformas? ¿Quiénes van a debatir estas reformas? Porque se habla de un debate antes de ese referendo, digamos que en la mitad. ¿Quiénes la debaten? Todo el mundo. El 13 de agosto va a comenzar el debate nacional sobre el proyecto. Ya la Asamblea Nacional, públicamente transmitido en vivo por televisión, debatió el anteproyecto preparado por la comisión que había sido designada por la Asamblea Nacional. Ese anteproyecto ya hoy es proyecto, en estos días saldrá, se publicará, todo el mundo tendrá acceso a él. Tendremos la oportunidad de aquí al 13 de agosto de prepararnos bien para la discusión. Yo de lo que yo observé ayer, si usted quiere, usted puede verificar con qué sitio web cubano están publicados los debates, están publicados las opiniones que la gente dio. Por ejemplo, yo puse varias opiniones en el sitio, en el blog de Silvio Rodríguez, el gran cantautor cubano, Segunda Cita. Puse comentarios en la página web de Granma, el periódico del partido, puse comentarios en el sitio web Cuba Debate. Decir que en Cuba no se debate, que no hay deliberación, que no hay... A mí me gusta más la palabra deliberación, porque realmente la hay, pero además le pongo varios ejemplos. La Ley de Seguridad Social, el Código del Trabajo, fueron todos deliberados públicamente por la ciudadanía. No sé cómo usted me va a hablar de una dictadura y de falta de democracia. Le agradezco a Carlos Arzugaray, él es ex embajador de Cuba ante la Unión Europea, con una visión, sin duda alguna, desde la isla. Quiero ir a otro punto de vista. Desde la provincia de Villa Clara, en Cuba, está Jorge Luis García Antúnez, opositor cubano y expreso político durante 17 años. Señor Antúnez, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes y gracias a todos los invitados. Como hemos tenido aquí diversidad de opiniones, me gustaría saber sus reacciones a estos cambios y ante también lo que decía el ex embajador de Cuba ante la Unión Europea. Hay que hacer reformas, pero también y necesitamos tiempo para eso, pero se están haciendo, se están debatiendo. Bueno, primeramente, a mí me llama poderosamente la atención la intervención del ex embajador cuando hacía cita a las menciones que había hecho nuestro hermano Julio sobre las menciones que hizo la palabra dictadura. Mire, el embajador le habla a un cubano de a pie, le habla a un cubano que no mencionó dictadura, por el solo hecho de una plaza pública pedir cambios y reformas en mi país, fui sancionado y cumplí 17 años de privación de libertad. Por esa libertad de expresión que usted dice que hay en Cuba. Esa libertad de expresión que usted dice que hay en Cuba le costó también al científico Ariel Ruiz Urquiola prisión por el solo hecho de opinar sobre el régimen a un guardia. Claro, señor Antúnez, y yo lo entiendo, pero estamos mirando al pasado. Le costó la libertad a 75 hermanos míos en la primavera negra del 2013. Y esos números están claros, señor Antúnez. Pero si miramos no para todo el mundo, sin duda alguna, pero pues instituciones de derechos humanos, Amnistía, Human Rights Watch, la tienen clara y por supuesto ustedes también. Pero eso es mirando al pasado. Mi pregunta es, con estas reformas hay un antes y un después. Ustedes que han estado en ese después, ¿ven un después, perdón? Bueno, esa es su visión personal y yo se la respeto. Aquí no hay ningún antes no hay ningún después. Se habla de una reforma a una constitución que es totalmente irreformable. Una constitución marxista totalitaria que cercena los principales derechos y libertades de los ciudadanos. Una constitución que habla de posibles derechos a homosexuales. ¿Qué importa que lo declaren si totalmente no se lo van a dar? Una constitución que le da hegemonía
al Partido Comunista único sobre los ciudadanos, sobre las decisiones del país, ¿de qué reforma está hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? Yo creo que verdaderamente esta reforma a la Constitución, este anteproyecto, es un verdadero insulto, como decía mi hermano Julio, a la inteligencia, al sentir de los cubanos. Cuba no necesita una reforma a la Constitución. Cuba lo que necesita es que esta criminal tiranía que defiende el señor embajador abandone el país y le deja al pueblo de Cuba la libertad de elegir a su verdadero representante. Cuba necesita libertad, pero la libertad solo es posible bajo un sistema democrático justo, donde el pueblo pueda elegir verdaderamente a su representante, donde concluyan los actos de repudio, donde ese trabajo que llaman empresa privada, que verdaderamente eso es un insulto, porque en los precisos momentos es que la Constitución socialista está reunida, está tratando de ser reformada, acá en placetas están robándole, ocupándole, esquimando a los cuentapropistas. Le están teniendo sus impuestos para que no puedan trabajar. Gracias, señor Antúnez. Le agradezco por su reacción desde Cuba para tener esas dos visiones, sin duda alguna, importantes, no solo desde afuera, sino desde la isla, que es lo que nos hemos preguntado desde el inicio de este programa. Daniel, para cerrar este bloque. Sí, para cerrar, yo creo que más allá de las visiones ideológicas hay que observar un poco lo que ha cambiado en los últimos años de una manera sensata y medianamente objetiva dentro de las opiniones que cada uno tengamos. Y creo que en los últimos años se está ocurriendo en Cuba un proceso de transformaciones muy profundas, lentas, porque hay muchas personas que les gustaría... desde que Estados Unidos Me refiero fundamentalmente desde la llegada de Raúl Castro al poder y el impulso de esta reforma también. Por supuesto, también el cambio en las relaciones con Estados Unidos pues también supuso en su momento un camino de esperanza, ¿no?, hacia la verdadera normalización de las relaciones y el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que unilateralmente Estados Unidos tiene contra Cuba. Y creo que bueno, la Constitución de alguna manera refleja esos cambios que está habiendo en el sustrato, en la sociedad, en las estructuras, que obviamente son lentas. No significa que Cuba vaya a transitar hacia un sistema capitalista. Creo que eso no significa que las personas que quizás piensen que el nuevo presidente de Cuba es un Gorbachov cubano, para nada, en absoluto. En ese sentido sí va a haber una continuidad dentro del socialismo, pero es un socialismo que va a cambiar de una manera sustancial. Y creo que eso también es importante observar con detalle y tratar de salir de los tópicos, de los clichés, de los lugares comunes y observar un poco también y escuchar a personas que, bueno, que están viviendo en Cuba y que observan, por ejemplo, cómo ha habido novedades como la retransmisión, por ejemplo, por televisión, de las discusiones de los diputados del anteproyecto de la Constitución y el debate que hay en la calle también, incluso en los medios de comunicación, sobre los importantes cambios que están produciéndose. Hacemos otra pausa con esta conclusión de este segundo bloque de Daniel. Empiezo el siguiente con Julio. Los cambios en la Constitución cubana son modificaciones irrelevantes o pueden llegar a ser cambios transformadores. El hashtag de hoy es ZoomCuba y ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Diana dice que son cambios transformadores para el país, incluyen todos los puntos de inclusión social. Marilyn Ruiz, pueden llegar a ser irrelevantes si la sociedad no acepta los nuevos puntos. Los cambios son difíciles de asimilar. Y Lice comenta, Cuba es un país que se cataloga por ser comunista. Eso es un avance social y económico que le abre las puertas a mejores relaciones exteriores. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hablamos hoy de los cambios en la Constitución cubana, si son modificaciones irrelevantes o pueden llegar a ser cambios transformadores. Sin duda hay un gran debate, sin duda hay orillas opuestas debatiendo, cuestionándolo, pero pues eso es válido en estados democráticos, es válido en lugares donde pues la gente opina y puede pensar distinto. Julio, decía nuestro invitado que eso es un insulto, esos cambios. Pero también decía Daniel que esto no se trata de unos cambios solo en la Constitución, sino que llevan algunos años estos cambios en Cuba. Hablemos de eso, no es que de repente sacaron una nueva Constitución y vamos a cambiar, sino desde la época de Barack Obama incluso empezaron a verse cambios paulativos en la isla que llevan a esto, a decidir cambiar una Constitución.
Mira, Andrea, primero saludo y felicito al gran patriota cubano Antúnez y ojalá que Alzugaray esté escuchando. Me causa mucho interés escuchar un agente de inteligencia convertido en diplomático, estar hablando de espacios. Pues ¿por qué no en la televisión estatal castrista que tengamos un debate? Denos un espacio al hermano Antúnez y a mí a poder debatir estos temas en la televisión castrista. ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no va a ocurrir? Bueno, por el monopolio que ejercen dictatorial. En cuanto a tu otro invitado, preocupado por clichés, ¿por qué no deja el cliché de bloqueo? ¿De qué bloqueo estás hablando? Es un embargo. La decisión unilateral de los Estados Unidos de no comerciar ni dar, no comerciar no, porque de hecho ha sido uno de los que más le vende productos agrícolas al régimen castrista, sino de no darle crédito. El bloqueo es un cliché para desinformar que utiliza el régimen castrista y sus apologistas. Eso sí es un cliché. En cuanto, mira, el problema no es un problema económico, no es un problema... Porque eso es en definitiva lo que busca esta modificación, ¿no es verdad? Es tratar de atraer la inversión extranjera porque desde los años 90 este proyecto comenzó, esto no comenzó con Raúl Castro, eso es parte de lo que nos quieres vender. Desde los años 90, cuando se cae el comunismo soviético, que ya no hay esos enormes recursos financieros para sustentar la subversión continental, por parte de uno de sus mejores agentes que ha sido Cuba comunista, pues entonces era necesario modificar su modelo económico para atraer la inversión extranjera. Cuba hasta tenía una economía dolarizada por unos años, o sea, todo esto no es nada nuevo y el régimen instituye reformas y después vienen las contrarreformas a la vez que subvenciona. Al surgir Venezuela con su enorme transferencia de recursos que en efecto ha desangrantado a un país rico y convertirlo en un país pobre, hoy Venezuela una colonia de Cuba comunista, pues en efecto evitó y fue lo que el régimen logró reintroducir la contrarreforma. Y si nos queremos montar aún más atrás, en el año 86, cuando Cuba comunista instituye el perfeccionamiento empresarial, era con vista a introducir las Fuerzas Armadas en la economía. Esto es parte de un guión necesario de la supervivencia porque el régimen represivo necesario para mantenerse en el poder tiene un alto costo y en una economía centralizada pues produce poco y de ahí la gran necesidad de esta modificación que lo hemos visto en China con éxito y en Vietnam. Vamos concluyendo que me quedan pocos minutos. Daniel, más que un cambio de ideología, de modelo político, hay unas necesidades que entraron en este nuevo siglo, que entraron para los cubanos, donde el régimen se ve en, vuelvo a usar la palabra, perdón, necesidad de hacer esos cambios. Bueno, ¿imposible quedarse en ese pasado? Sí, obviamente desde la caída de la Unión Soviética y la enorme, tremenda y profunda crisis económica que se dio en Cuba, conocida como el periodo especial, pues obviamente el mundo ha cambiado enormemente. Y en alguna medida los dirigentes cubanos pues también se han hecho conscientes. Una prueba de ellos también es que por primera vez hay un presidente cubano que nació después de la revolución y eso de alguna manera también da cuenta del relevo generacional. Es decir, el país ha cambiado, la sociedad ha cambiado y era necesario y sigue siendo necesario transformar el país y hacer una serie de reformas. Es cierto, son reformas dentro de una concepción socialista de la sociedad. Se quiere hacer un socialismo más democrático, más próspero, que las personas tengan acceso a mayores bienes de consumo, que tengan menos problemas económicos, que tengan mejor vivienda, por supuesto, que mejoren los medios de comunicación, que haya más voces, pero obviamente dentro de una concepción socialista de la sociedad. Pero eso no lo hace simplemente un cambio de constitución, Daniel, y eso es claro. Por supuesto, la Constitución es solamente un papel, por eso digo, y es muy importante entender, que los cambios que se están introduciendo dan cuenta de las transformaciones y las reformas que se han implementado en estos últimos años, desde que Raúl Castro, a partir de 2008, aunque sobre todo a partir de 2011, se introducen una serie de reformas cuyo objetivo es precisamente actualizar el socialismo, reformarlo no solamente en la economía, que es normalmente lo que más se habla, pero también en las estructuras políticas, no para hacer más partidos, pero sí, por ejemplo, para que haya una clara diferenciación entre las funciones del Estado, del gobierno y del partido. Raúl Castro ha criticado que esta influencia
que el Partido Comunista tenía sobre los representantes, digamos, las autoridades públicas, los funcionarios, ha sido desastrosa. Y en ese sentido hay que sentar una diferenciación de que cada organización, cada estamento tiene un papel y una función. Y no me queda más tiempo, tengo que ir a otra pausa, no sin antes poner sobre la mesa las opiniones de nuestros televidentes, muy importantes también. Los cambios en la Constitución cubana son modificaciones irrelevantes o pueden llegar a ser cambios transformadores. El hashtag de hoy es #ZoomCuba. Y Camilo dice, los Castro aún siguen en el poder, esto es solo una acción para ganar más popularidad, Cuba sigue siendo comunista. Alejandro, es un proyecto que admite varios puntos sociales, políticos y económicos, creando una marca del socialismo sostenible con novedades que apuntan al crecimiento. Y Castor dice también de qué sirven los cambios constitucionales si Díaz-Canel es la prolongación del régimen de los Castro y continuará con sus políticas represivas. Última pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por el debate a Julio Schilling y a Daniel Cubilledo. Sin duda nos dan diferentes puntos de vista de lo que está sucediendo en Cuba y hasta dónde pues, se podría o se puede llegar. Gracias Julio, gracias Daniel, un gusto haberlos tenido en el programa. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía. A continuación, lo que es noticia alrededor del mundo en el informativo por NTN 24.